Hola hermanos, aquí otra vez yo saludándolos con el video de la semana. Entonces, este es la segunda parte. La semana pasada dimos la introducción de la unidad de los juicios de Dios. Y esta semana pues tenemos el tema del diluvio basado en Génesis 6 y 7. Es la semana número 10 y el versículo clave que estamos usando y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:7. Entonces, bueno, aquí tendremos que empezar nosotros, hermanos, con uh, no con el punto 1, sino con la la clase, el trabajo que dejamos la semana pasada. El trabajo que dejamos la semana pasada fue qué dice la gente acerca del diluvio. Entonces traer esos comentarios y algunas de esas cosas se pueden familiarizar, busquen ahí un poco de información. Por ejemplo, hay gente que dice que eso nunca pasó, ¿verdad? Otra gente dice que fue un diluvio local, o sea, que solo pasó ahí en donde vivía Noé. Eh, y hay otra gente que dice que no pudo haber pasado porque es imposible meter a tantos animales en el arca. Y uno de los argumentos es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los dinosaurios, que nosotros ya hablamos de los dinosaurios. La respuesta para ese tipo de preguntas, porque puede ser que algún hermano tenga duda, ¿verdad? Es decirles lo siguiente, y esto es verdad, esto lo vi yo con esos videos que estuvimos viendo acerca de la evolución y la creación. Pero una de las características de los reptiles y los dinosaurios entran dentro de esa característica es que los reptiles nunca dejan de crecer. Entonces, una de las clases que nosotros vimos que el hombre vivía un promedio de 912 años. Entonces, los animales también vivían muchísimo tiempo. Entonces, en el tiempo de hoy se han encontrado lagartos, por ejemplo, de 20 pies o más de 20 pies. Y si un animal llegase a vivir tantos años, 500 años, 600, 1000 años, entonces también hubiera sido un animal muy grande. Entonces es muy probable que lo que hubiera hecho Noé, si acaso metió algunos dinosaurios ahí, habían algunos acuáticos, pero él pudo haber llevado dinosaurios pequeños, ¿verdad? Como iguanas, como el tamaño de una iguana o de una gallina. Entonces sí es posible haber llevado dinosaurios en el arca. Ahora, después de que nosotros hagamos eso, pues entraríamos ya a los puntos. Tenemos que tocar todos los puntos uno por uno con mucho cuidado. Aquí está, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿ok? Entonces, el punto número 1, razones de Dios para juzgar al mundo de entonces, el mundo del tiempo de Noé. Entonces, número 1, las perversidades sexuales. Y aquí es donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y dice que tuvieron relaciones entre ellos. Ahora, los hijos de Dios, aquí dice los hijos de Dios entre signos de interrogación, versículo 2. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se mencionan aquí? Bueno, y luego dice aquí, lea los siguientes pasajes que hablan de los hijos de Dios. Job 1:6 es donde dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, dice. Y, y Job 2:1 también dice que Satanás vino, o sea, vinieron los hijos de Dios y vino ahí Satanás. Entonces, de esto nosotros podemos entender que se le llaman hijos de Dios en algunos pasajes del Antiguo Testamento a los ángeles. Y por supuesto, al hablar de ángeles que tenían relaciones con mujeres, no sabemos exactamente cómo pudo haber sucedido eso, pero sucedió de alguna manera. Y entonces está hablando de ángeles caídos, es decir, de demonios. Entonces aquí dice dentro de las respuestas, o sea, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Aquí dice, número 1, eran personas que tenían fe en Dios. No, eso es incorrecto.
Número 2, eran ángeles, ese es correcto. Eran de la descendencia de Set, que se menciona en Génesis 4. Bueno, eso no es correcto. La única respuesta correcta aquí es que eran ángeles, ¿ok? Y la explicación es Job 1.6 y Job 2.1. Ahí se le menciona a los ángeles como hijos de Dios. La segunda razón, la primera razón, la segunda razón para los juicios de Dios es la perversión de la raza humana. Entonces, dice el versículo 4 que había gigantes. Después de que los hombres se llegaron a las hijas de los hombres, nacieron gigantes. Entonces dice aquí, ¿cuál cree usted que es la razón por la que cree que nacieron gigantes? Bueno, porque eran demonios cruzados con humanos, entonces nacieron estos gigantes. La segunda pregunta dice, ¿qué cree que quiere decir que quiere decir? A este lo voy a arreglar. La Biblia cuando dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos fueron guerreros, ¿verdad? Es como el equivalente de lo que hoy serían boxeadores muy famosos o luchadores muy famosos, corpulentos. Y entonces estos eran hombres, ¿no? Que mataban, eran diestros pues para la guerra y todo eso, para pelear por su tamaño. También el aumento de la maldad. El versículo 5 nos dice a nosotros que todos los pensamientos del hombre eran mal continuamente. Y aquí dice la perversión de los pensamientos del hombre. Esa es la razón número 4. ¿Cómo eran los pensamientos y lo que ellos imaginaban continuamente? Era lo malo, dice que todos los pensamientos de ellos eran continuamente malos y malos y malos. El punto B dice, lea Proverbios 6 del 16 al 19 y ahí se mencionan, dice, hay 6 cosas que Jehová aborrece y aún 7. Y una de ellas dice el que está en su cama maquinando el mal, o sea, el que está pensando mal, a cómo hacer el mal, ¿verdad? Entonces, esas son por lo menos 4 razones que nos presenta el pasaje, que nosotros deducimos de ese pasaje, cuando Dios dice que Él vio toda la maldad de los hombres, que sus pensamientos eran malos, que los ángeles habían tenido sexo con las hijas de los hombres. Aquí dice también los perjuicios, no los prejuicios, hermanos. Es muy importante que nosotros digamos correctamente esto. Los perjuicios, versículos 11 a 13. Perjuicio es la ofensa, lesión, daño o afectación que se hacen a los derechos o intereses jurídicos de una persona, física o moral. Entonces, ellos se perjudicaban constantemente, estaban constantemente perjudicando a la gente, ¿verdad? Ahí habla de la maldad y de la violencia. Dice, la palabra traducida como violencia significa también maldad, crueldad, injusticia, daños y opresión. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿se parece esto a lo que vivimos en esta tierra hoy? Dice, vea Mateo 24:37. Y cuando el Señor Jesús está hablando de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos, Él dijo que serían como los días de Noé. Y eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy. ¿Se parece en lo que vivimos en esta tierra hoy? Por supuesto que sí. Bueno, el punto número 2. Esta expresión es muy importante que nosotros le expliquemos. Donde dice, se arrepintió Jehová. Entonces muchas personas que no creen en Dios dicen que la Biblia se contradice. Dice, lea segunda de Pedro 3 del 15 al 16. En ese pasaje nos dice que Pablo, con su gran sabiduría que él tenía, escribió algunas cosas que eran difíciles de entender. Y Pedro escribe, los cuales los indoctos y los incrédulos tuercen para su propia perdición, dice. Entonces nosotros tenemos que explicar que la Biblia no se contradice, y es verdad, la Biblia no se contradice, nada más que a veces tuercen las escrituras o las malentienden. Acuérdense que esta es una traducción, ¿verdad?, al español, y como que son las mejores palabras que han encontrado. Pero cuando, por ejemplo, la Biblia, dice en Números 23:19, la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo que Él dice, eso permanece.
Pero en ese pasaje cuando dice que se arrepintió, quiere decir que sintió dolor y enojo por la dirección en que iban los seres humanos, los hombres, ¿verdad? Bueno, ese es el punto número 2. El punto número 3. Aquí habla de un juicio increíble, algo totalmente inaudito, algo que nunca se había oído. Génesis 2 del 5 al 6, hay que leerlo y dice, y luego conteste, ¿había llovido antes del diluvio? Y la respuesta es no. Cuando ustedes ven esos pasajes, ahí va a decir que no había llovido antes, sino que subió un vapor que regaba la tierra. ¿Okay? El mensaje que Dios le dio a Noé, que decía que él haría un diluvio, que haría caer aguas de los cielos y que todo sería inundado. Entonces el juicio parecía increíble. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo? Ahí dice no solamente que se abrieron, que cayó el agua de los cielos, dice, pero también del abismo. Entonces, a ver cómo puedo explicarles yo esto. Bueno, voy a tratar de hacerlo aquí en la pantalla. Esta parte de mi mano sería la parte de la tierra donde nosotros caminamos, y esto sería una parte de abajo en la tierra. En el medio, esta parte de aquí, había una parte de agua. Entonces dice que también se soltó las aguas del abismo. Los científicos creen que se hizo una rajadura en esto y la tierra se empezó a separar y a separar, y de pronto la capa de arriba y la capa de abajo se juntaron y hicieron que saliera disparada el agua, es decir, empezó a caer lluvia, y esa agua, cuando estas dos capas se juntaron y el agua en medio, lo sacó así como se saca una pasta de dientes, ¿verdad? Pero era muchísima agua. Entonces todo eso, hermanos, era un juicio increíble, ¿verdad? Vale la pena decir, bueno, que el Señor ha dicho que Él va a venir, que Él va a juzgar a las naciones, y mucha gente el día de hoy no cree. Pero luego estos dos puntos también son muy importantes. El punto 4, porque el punto 4 dice que un medio de salvación increíble también, ¿verdad? Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces en Génesis 6, 14 al 17 dice, Dios le pidió a Noé que hiciera un arca muy grande. ¿Cuáles eran las medidas del arca? Consulte tabla de medidas. Ustedes consulten, hermanos, cuánto medía un codo. Acuérdense que había un codo que usaban los hebreos y uno que usaban los egipcios. Es muy probable que haya sido el codo que usaban los egipcios. Este libro lo escribió Moisés, así es que es muy probable que él estaba hablando de codos egipcios. Okay, investiguen en su Biblia de estudio, investiguen por ahí cuánto mide un codo. Okay. Ahora fíjense, lea 1 Corintios 1, del 18 al 21. Este es el medio de salvación. Esto fue increíble. Lo que el Señor le pidió a ellos fue algo increíble. Totalmente hasta tonto se oye, ¿no? Entonces 1 Corintios 1, del 18 al 21, el 2 del 1 al 5, Pablo dice que el evangelio es tropiezo, dice, para los judíos o para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Luego Pablo dice que a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación, ¿verdad? Entonces y es así, el Señor lo hizo. Ok, voy a seguir explicando este punto en el próximo video.